Querido pueblo de Dios, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos por la gracia de Dios, por este medio, y agradecer en el principio por su misericordia y por su amor y por su salvación. Estamos con nuestro segundo tema, el cual es cómo debe ser el comportamiento de un joven dentro y fuera de la iglesia. Esta pregunta ha sido sugerida por los jóvenes y vamos a ver y entender y más enfocaremos sobre el comportamiento en los jóvenes y no solamente, sino que también la Biblia nos habla de manera general a todos los cristianos sobre el comportamiento. ¿Cuál comportamiento es más adecuado ante Dios y ante los hombres? Introducción. Una conducta puede herir o sanar. Esto es tan real. No solamente las palabras que expresamos pueden herir o sanar, también la conducta puede herir o también sanar. Una conducta contaminada puede contaminar tu pensamiento y a tu vida, y una conducta pura te puede ayudar a vivir una vida con dignidad. Si vemos y recordamos en el Antiguo Testamento, las conductas de aquellas personas que eran contaminadas, siempre hacían algún efecto y afectaba. Por ejemplo, Israel. Algunos se inclinaban, por ejemplo, se ha dividido en dos. En dos se ha dividido Israel, y Israel primeramente se inclinó a los ídolos. Viendo a eso, Judá también se inclinaba. Ese comportamiento hacía efecto. También una conducta pura, limpia, ayuda a vivir con dignidad, como hemos mencionado. Cuán importante es aprender a comportarse, porque cada día en nuestra vida diaria recibimos el comportamiento de otras personas, nos transmiten, y así también nosotros transmitimos. Pero esas conductas pueden ser negativas o positivas, a veces edifican o también puede ser lo contrario. Una conducta puede entristecer o alegrar. Una conducta puede causar destrucción o edificación. Mira, cualquier conducta tiene su consecuencia. Es lo que nos quiere decir. Por eso es importante aprender a comportarse ante Dios y ante los hombres de manera adecuada, y es importante. ¿Por qué es importante? Porque nuestro comportamiento es percibida por terceras personas, y si nosotros sacamos un comportamiento que no es bajo lineamiento bíblico, y puede ser o puede generar ciertos resultados negativos. Seguimos con la introducción. Saber qué tipo de comportamiento estamos sacando hacia afuera y qué efecto generamos con nuestro comportamiento. En este tema veremos acerca del saber. Debemos saber nosotros mismos y entender nuestro propio comportamiento.
Me refiero que debemos entender nuestro propio comportamiento, saber por qué estamos sacando y qué resultado estamos adquiriendo con nuestro comportamiento. Proseguimos con la definición. La palabra comportamiento o conducta significa conducida o guiada. Me refiero, cualquier conducta es originado por algo o por alguien. Todas las manifestaciones son conducidas por algo interno o externo. Un ejemplo, un conductor dirige o conduce al automóvil con la velocidad que quiere, a la dirección que él decide. No, la movilidad no decide de su propia cuenta, sino el conductor es lo que decide. Y de acuerdo a la decisión, un automóvil tiene que ser conducida. Es lo mismo, similar la conducta de una persona. Cualquier acción que saca es conducida de manera, esa conducción puede venir esa causa de manera interna o de externa. Por ejemplo, una persona se comporta de manera muy triste, reacciona, está de moral bajo. ¿Por qué se comporta de esa manera? Y muchas veces ese comportamiento es originado porque en el corazón puede haber ciertos celos o amarguras. O alguien también ve a su prójimo y siente envidia. Esa es una estimulación externa. Eso también puede ocasionar para que se comporte de esa manera. Entonces, todo comportamiento es guiado por algo o por alguien. Nuestro comportamiento no sucede así por sí, sino que tiene cierto origen. En otra manera también podemos entender, esta palabra conducta o comportamiento es un conjunto de acciones con que una persona responde a una situación. Por ejemplo, una persona cómo se comporta en medio de los problemas. O en una sociedad establece ciertos comportamientos. En una iglesia, ¿qué tipo de comportamientos saca? Y voy a mencionar de la siguiente manera. Un comportamiento es una reacción ante una situación. ¿A qué me refiero con esto? En un problema o en una situación, una circunstancia negativa, una persona se va enojando. Ese tipo de comportamiento, el enojo, puede ser por causa de una ignorancia o puede ser por causa de mal entendimiento o porque siente miedo en el interior o siente que alguna inseguridad. Todas estas orígenes pueden ocasionar a que se comporte de manera enfadado y así podemos ver muchas cosas. Hay muchos orígenes y muchos comportamientos que vemos en la vida, en nosotros mismos, en otras personas. Me refiero, cualquier conducta tiene origen. De forma bíblica vamos a hablar, en griego quiere decir anastrofe. Esto nos indica la forma de vida. La conducta o el comportamiento es la forma que nosotros vivimos. Entonces, en definición, ¿qué es conducta o qué es el comportamiento? El comportamiento es
una acción que respondemos. Y esa acción viene o es originado de por interno o por externo. Es decir, ves algo o escuchas algo, reaccionas. Puede ser de manera positiva o negativa. Ese es un comportamiento. Y vamos a consultar a la palabra de Dios, el cual nos aclara de manera similar. Conducta en la iglesia. Y vamos indicando, la referencia bíblica nos indica en 2 Timoteo capítulo 3 verso 15, el apóstol Pablo habló a Timoteo. Timoteo era un joven pastor y muy consagrado a Dios. El apóstol Pablo recomendaba con las siguientes palabras en este versículo. Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, en definición, la palabra conducta o comportamiento es conducirse. Conducirse. La Biblia misma dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y veamos el primer punto. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? Primero, para tener una conducta adecuada como para el Señor, primero tener sabiduría divina. Porque la palabra nos está diciendo, sepas. En otras palabras, quiere decir saber. Y estar consciente de la propia conducta. Me refiero a ser consciente. ¿Por qué sacamos ese tipo de comportamiento? Cada cual sabemos, pero casi en su mayoría no se da cuenta o no nos damos cuenta de nuestra propia conducta. La conducta no debe ser dirigida por emociones negativas o por situaciones externas inconvenientes. Mira, como habíamos mencionado que la conducta es conducirse, alguien te conduce. ¿Y qué es lo que conduce a las personas? Las emociones. ¿Qué son las emociones? El enojo, la tristeza, la angustia, la inseguridad, y etc. Pero no las emociones, o no deben conducir las emociones, más en cambio la sabiduría. Por eso la Biblia dice sepas, sepas. Luego dice cómo. La palabra de Dios lo que nos quiere explicar es lo siguiente. Cada joven debe saber por qué se va a comportar, de qué manera se va a comportar. Debemos saber por qué estamos sacando ese tipo de comportamiento. Pero a veces sacamos nuestro comportamiento, pero no sabemos por qué. En el segundo punto, veamos, cada individuo debe saber su comportamiento, en qué medida o en qué manera ha de ser manifestada, según guiado con la sabiduría de Dios. Con esto me refiero, no debe conducir ni tu celo, ni el orgullo, ni las emociones, ni lo que hay en el corazón interna o por las circunstancias externas, no deben conducir a nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento o a nuestro comportamiento debe guiar la sabiduría de Dios. Esto le ayudará a los jóvenes a entender a su propio comportamiento y saber por qué está comportándose de esa manera. O sea, más me estoy enfocando saber a mi propio comportamiento. ¿Por qué estoy sacando ese tipo de comportamiento? ¿Por qué me voy a comportar? ¿Para qué? ¿Qué resultado quiero lograr con este comportamiento? ¿Y cómo me voy a comportar? Elegir la forma, la metodología del comportamiento. ¿Y de cómo voy a saber? No debe dirigirme las emociones, sino que la sabiduría de Dios. Y veamos el versículo más
Interesante, el apóstol Santiago mencionó de esta parte. Santiago capítulo 3, verso 13. Quien es sabio, entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. ¿Qué tan interesante? Así que un joven que demuestra su conducta de manera más adecuada, de acuerdo a los principios bíblicos, la Biblia califica sabio. Entonces, cualquier comportamiento que es más excelente quiere decir que esa persona es sabio o sabia. Si los comportamientos no concuerdan con la palabra de Dios, significa que todavía la sabiduría de Dios no está dirigiendo al individuo. Si la conducta de un joven no es similar a lo que la Biblia exige, tampoco no concuerda, entonces claramente nos indica la Biblia que todavía la sabiduría de Dios no está morando 100% en esa persona. Por eso es importante, primero es la sabiduría. La conducta surge de la sabiduría divina. Esto nos explica que todo comportamiento, conducta dentro o fuera de la iglesia debe ser guiado con la sabiduría de Dios. Hasta aquí vemos que no debe conducir a nuestro comportamiento las emociones, repito, ni las circunstancias externas, sino que la sabiduría de Dios. En tercer punto, la casa de Dios es un lugar muy sagrado y es prohibido conductas fuera de lineamiento bíblico. En 2 Timoteo 3:15 decía, sepas conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios. La Biblia nos indica que es un lugar sagrado, el templo. Y no podemos, o la Biblia prohíbe los comportamientos que no son con principios bíblicos, mas en cambio, la Biblia aprueba que todo comportamiento dentro de las iglesias sea sujetada de acuerdo a las leyes que nos manda la Biblia. Cada conducta del individuo debe ser manifestada de manera consciente. En resumen, hasta aquí, según la Biblia, según la definición que habíamos mencionado, toda conducta debe ser consciente. Cualquier comportamiento que nosotros hagamos debemos ser conscientes. Y cualquier conducta que nosotros manifestamos y no somos conscientes, ni siquiera no nos damos cuenta, entonces ese comportamiento es todavía manejado, originado, guiado, puede ser por emociones, circunstancias negativas externas o internas. Seguimos con los siguientes pasos. Conducta sabia en la sociedad. La pregunta era, ¿cómo debo comportarme dentro y fuera de la iglesia? Colosenses 4:5 dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Más importante, andar sabiamente para con los de afuera. Es casi similar a andar o conducirse, el comportamiento, son casi similares. La Biblia nos explica saber adecuarse con los hermanos, casi la mayoría aprendemos en las iglesias, pero saber adecuarse con los inconversos en la sociedad a veces es muy diferente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué un cristiano debe andar sabiamente con los de afuera? En el punto 1, la cultura mundana no te guía tu comportamiento, más en cambio, ni imites de las costumbres del mundo. Con esto quiero explicar, no puedes imitar las cosas o las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque un ejemplo,
En el mundo practican la moda y un joven ve, imita, se viste igual que el mundo. Entonces el mundo se jacta de sus obras incorrectas. En el mundo la gente expresa o se comporta de manera ofensiva. No les importa a ellos cómo son sus comportamientos y muchos jóvenes van detrás de la moda. Entonces ese tipo de comportamientos es guiada por las culturas, por las costumbres. ¿Y qué sucedería si un joven imita, es decir, copia del mundo? ¿Quién está dirigiendo a su comportamiento? Las costumbres mundanas y ya no la sabiduría de Dios. Y en su mayoría los jóvenes permiten que la cultura mundana les guíe a los jóvenes. Por eso la Biblia dice andar sabiamente con los de afuera. Es muy interesante saber que un joven necesita más la sabiduría, porque nuevamente habla de la sabiduría sabiamente. Vamos a entender con algunos ejemplos. Veremos dos ejemplos en Génesis capítulo 41, 37 a 56. José por su buena conducta y por su sabiduría halló la gracia ante el faraón y fue posicionado como gobernador en Egipto. Interesante esta parte. Sabemos la historia de José. Fue llevado como esclavo vendido a Egipto y él estaba trabajando en la casa de Potifar. Después fue llevado a la cárcel por una acusación falsa y él sabía interpretar los sueños. Él demostró su conducta. Siempre, aunque estaba en una nación extranjera, demostraba respeto y siempre demostraba su confianza y su sabiduría. Y él se comportaba con tanta sabiduría e interpretó el sueño del faraón. Y por eso fue posicionado como gobernador en Egipto. ¿Por qué halló esta gracia José? Por su buena conducta y a él dirigía la sabiduría de Dios. Cuando querían echar a la cárcel, entonces él obedeció y luego sacaron, también obedeció, demostró su obediencia, humildad, esa conducta de humildad, obediencia y su sabiduría, su manera que él se expresaba. Él nunca se jactaba cuando interpretaba el sueño. Él decía que la interpretación no era de él, sino que de Dios. Entonces demostró esa sabiduría y halló esa gracia. El segundo ejemplo, Daniel estaba en Babilonia, no era su nación. Daniel por su buena conducta halló la gracia ante los reyes en Babilonia y fue el príncipe en aquella nación. Daniel, uno de los jóvenes que ha demostrado su sabiduría también, porque este joven en capítulo 6, versos 19, 20, 28, fue acusado de manera falsa, que él siempre oraba 3 veces al día, pero algunos amigos por envidia obligaron o demandaron al rey para que sacara una ley que cualquier persona en Babilonia que se arrodilla a un dios extraño, entonces sea echado a cueva de los leones. Y Daniel sabía esas leyes que era contra él y seguía orando. Mantenió su conducta, su fidelidad hacia Dios y fue echado a cueva de los leones. Pero él demostraba muchas veces su fidelidad a Dios y por esa razón ni aun los leones han comido. Estos jóvenes han demostrado su sabiduría, fueron dirigidas por la sabiduría divina. Antes de expresar o antes de comportarse siempre oraban a Dios, especialmente Daniel.
Estos jóvenes en aquellas décadas vivían en otras naciones donde existían diferentes culturas contra los pensamientos de Dios y por su conducta fueron aprobados ante Dios y ante los hombres. Repito, una conducta conforme a la palabra de Dios nos lleva a ser aprobado ante Dios. José y Daniel aprobado ante Dios y ante los hombres. Hasta aquí en resumen. Entonces, ¿cuán importante es la conducta? La mejor manera de hablar es comportándose es exactamente. Esta frase quisiera que todos aprendamos. La mejor manera de hablar es comportándose exactamente. O sea, no solamente hablamos con nuestro lenguaje verbal, sino que también con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Pero si los comportamientos son exactos, entonces podemos lograr muchas cosas o podemos alcanzar los objetivos, así como Daniel José, por su buena conducta, confianza, respeto, humildad, alcanzaron uno ser gobernador, otro príncipe en Babilonia. ¿Cómo debe ser el comportamiento de un joven entonces? Según el versículo que habíamos leído de Daniel José, 1. Una conducta irreprensible, inofensiva y adecuada. Con estas tres palabras podemos resumir, más importantes, lo que la Biblia exige también en las cartas de Pablo, una conducta irreprensible. ¿A qué se refiere irreprensible? Que eres una persona que nadie te puede reprender. A Daniel buscaban en alguna ocasión o de alguna manera que si en algún punto Daniel fallaba y para acusarlo. Pero ningún fallo, ninguna equivocación o ningún pecado han encontrado en Daniel. Y nadie podía reprender a Daniel. Entonces, tan importante es la conducta. Si un joven aprende a comportarse de manera irreprensible, es decir, de acuerdo a los principios bíblicos, o si un joven aprende a comportarse tal cual dice la Biblia, nadie podrá reprenderte. Nadie puede reprenderte. Aunque la gente va a querer reprenderte, regañarte o bajonearte, pero al final, por tu buena conducta, siempre saldrás adelante porque nadie te puede reprender. Entonces la conducta, una buena conducta, puede ser una defensa ante cualquier circunstancia. La segunda palabra es inofensiva. Que nuestra conducta que no ofenda a nadie. Es lo que también la Biblia nos exige. Por ejemplo, José no ofendió a nadie, ni al Potifar, ni al faraón, ni tampoco ofendió Daniel a los reyes como Nabucodonosor. Por ejemplo, Nabucodonosor se levantaba contra Daniel, pero Daniel reaccionaba de manera respetuosa y de manera humilde y siempre hablaba con sabiduría. Entonces sus comportamientos no eran ofensivos, por eso ha hallado la gracia. Por eso en muchas veces en Daniel y también en Génesis de estos jóvenes menciona que a los reyes les gustaba, por ejemplo de Daniel. Los reyes veían el comportamiento de Daniel y ese comportamiento le agradaba. Y por eso ponían la confianza y todo lo confiaba a Daniel. A la vez Daniel era un consejero, un joven, pero consejero. Consejaba a los reyes, consejaba al rey Nabucodonosor. ¿Y por qué ha alcanzado esta tanta confianza? Por su conducta. Y luego adecuado. Me refiero a adecuado que nuestro comportamiento sea adaptativo en cualquier circunstancia. Mis queridos jóvenes, un comportamiento genera confianza y agrado ante Dios y ante los hombres. Entonces, si nosotros manejamos una conducta irreprensible, inofensiva y adecuado, va a generar la confianza. Así los reyes confiaron a estos jóvenes José y Daniel de la misma manera. Veamos algunos ejemplos en Daniel. Daniel 1:8.
el versículo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que ofrecía el rey Nabucodonosor. Este versículo menciona que Daniel se ha comportado con firmeza ante el rey, no accediendo a sus órdenes, indicando que él era firme para mantener las leyes de Dios, mostrando con sus conductas no comiendo comidas contaminadas ofrecidas por el rey. El rey había ofrecido, había un concurso de comidas, y el que come bien, después él quería escoger los jóvenes más robustos y que juntamente trabajen con él. Entonces las comidas eran ofrecidas a los ídolos, que a los judíos era prohibido comer ese tipo de comidas. Y Daniel se ha comportado, se ha decidido, no voy a comer esta comida. Y él comía legumbres, verduras, y él era más brillante, más hermoso, más robusto que otros jóvenes. Daniel se hizo respetar con su conducta. Él demostró su firmeza, una conducta de firmeza. Y el rey entendió que a Daniel no se puede obligar, porque él dijo, no me pueden obligar. No me pueden obligar a accionar. O sea, nadie te puede obligar a que te comportes de mala manera. Nadie te puede obligar a accionar o te puede obligar a hacer aquello o esto, sino que cada cual debe saber decidir como Daniel. Otro ejemplo en Génesis 39, 4, 5. José en la casa de Potifar era el mayordomo y ha recibido el poder para administrar en su casa. Esto a causa de su confianza que alcanzó José en Egipto. Cuando José trabajaba en la casa de Potifar, mira, José sabía hacer vino y trabajaba, era el mayordomo, o sea, el que administraba todo. Y todo el poder le ha dado el Potifar a José. O sea, toda la confianza ha puesto en José. Hemos dicho a causa de su conducta. Entonces, estos jóvenes, ¿qué tipo de conducta tenían? Una conducta obediente, humilde, sincero y así también inofensivo, no ofendía a nadie, irreprensible. O sea, no fallaba, su conducta era exacto. Y por eso estos hombres no eran cristianos. Potifar no era cristiano, Nabucodonosor no era cristiano, pero le confiaba a estos jóvenes. De esa manera ellos surgieron adelante por la sabiduría de Dios. En conclusión, muchas veces transmitimos nuestras emociones, pensamientos, sentimientos por medio de nuestro lenguaje hacia otras personas. Eso es muy verdad. Nosotros tenemos emociones. A cualquier joven llega algún momento el enojo, la tristeza, la alegría, la inseguridad, la angustia, etc. Y a veces transmites por medio del lenguaje. O a veces piensas, transmites tus pensamientos. O transmitimos nuestros sentimientos, pero por nuestra boca, lenguaje. Utilizamos el lenguaje, hablamos por nuestro medio que Dios nos ha dado, el lenguaje, pero hay otra forma que nosotros transmitimos y también transmitimos por medio de nuestra conducta, nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. O sea, a través de nuestra conducta también hablamos. O sea, otras personas también nos hablan a través de sus conductas. Por eso, en la introducción hemos visto, una conducta te puede dañar o herir, construir, destruir. O sea, una conducta de otra persona a veces te puede afectar en tu vida. Por eso saber entender el comportamiento, la conducta de otra persona y también nuestro comportamiento. Seguimos adelante. Con esto quiere decir que nuestra conducta también habla igual que nuestro lenguaje verbal. Entonces, hay dos maneras que comunicamos, de manera verbal y de nuestra conducta. Y otras personas nos hablan por palabras, también por su conducta. Por medio de nuestra conducta expresamos con mayor claridad y eficacia lo que somos por dentro. Por eso la Biblia indica que el comportamiento
de cada individuo, generalmente los cristianos, deben evidenciar por medios de su conducta. Como cristianos jóvenes, somos reconocidos como cristianos por nuestra conducta, no por lo que hablamos. Cualquiera puede justificarse con su palabra, pero la conducta es lo que justifica. Cualquiera puede defenderse con su palabra, pero la conducta es real. O sea, uno puede eh, hablar o aparentar con su lenguaje, pero la conducta es lo que define. Mis queridos jóvenes, la conducta habla mucho. Una pequeña conducta está dando miles de mensajes. Por eso es importante, la Biblia misma nos enseña, vea los frutos de cualquier persona, porque la conducta te expresa con tanta sinceridad. A veces con la expresión verbal podemos mentir, pero la conducta no miente. Cualquier conducta que nosotros sacamos dentro y fuera de la iglesia no miente, dice la verdad. Según los principios bíblicos, las referencias bíblicas indican el comportamiento de un joven debe ser entonces irreprensible. Y en el segundo Timoteo, en cartas de Pablo, lo que Pablo ha enviado a Timoteo, menciona que Timoteo era así, irreprensible. Un pastor de la iglesia, y Dios nos ayude a mejorar nuestra conducta. Repito, la conducta no debe ser guiada ni por emociones ni por otra cosa, sino que debe ser guiado por la sabiduría de Dios. Reflexionemos que nuestra conducta de hoy por adelante, que el mismo Dios te guíe, que nos guíe y aprendamos a transmitir una conducta inofensiva, irreprensible y adecuado. De esa manera también la confianza ante los hombres, la gracia que podemos hallar en la sociedad y en cualquier lugar que nos encontremos. Mis amados, queridos jóvenes, les deseo que la paz de Dios siempre esté en su vida, el amor de Dios y su gracia. Y este tema hemos podido compartir y a estas palabras Dios bendiga.